En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Como todos los miércoles, hoy tenemos la segunda parte del tema sobre la identidad de la ramera. Ya en la primera parte creo que hemos sido bien enfáticos, hemos enseñado claramente quién es la ramera, despejamos algunas dudas que la gente o algunas cosas o ideas que la gente tiene en mente. Algunos han creído que la ramera es la Iglesia Católica, otros que era el Imperio Romano. Pudimos ver a través de las Escrituras, porque como nosotros tenemos una norma que la Biblia se interpreta sola, no podemos agregarle ideas, pensamientos, presuposiciones a la Escritura. Nosotros tenemos que basarnos en la misma Biblia para poder entender qué es lo que la Biblia dice. Habíamos dicho la semana pasada que para poder entender el libro de Apocalipsis, que es un libro muy sencillo, que le han puesto toda una nebulosa y la gente y pastores le han puesto todo un temor a este libro, es un libro muy simple que para poderlo entender, como dije la semana pasada, hay que tener un bagaje histórico de la Biblia. La misma Biblia va interpretando, como vimos, cómo identificar la ramera, cómo Ezequiel, Isaías, Jeremías va identificando quién es la gran prostituta. Y hoy en día nos toca pues del capítulo 17 de Apocalipsis, que yo quiero que vayan abriendo sus Biblias, vayan estando ahí, que usted y yo podamos ver los capítulos 5, 6 y 7 que nos hicieron falta la semana pasada. Queremos orar por Ivania, la esposa de don Mauricio, y por Ivania Cubillo también, la esposa de don Eduardo, y por Vivian. Queremos orar por estos hermanos. Vamos a incluir en este mes a Ivania, la esposa de don Mauricio. Y a don Mauricio, muchas gracias por todo el aporte y la ayuda que nos están dando. Antes de iniciar, quiero dar unos pequeños anuncios. El viernes la iglesia va a dar un desayuno a indigentes. Una propuesta de Yanna, que en medio del conflicto, en medio de esta gran crisis, tenemos nosotros que hacer la obra de Dios. Y es cuando más se está necesitando ahora. Sé que hay mucho temor, eso nos vamos a encargar nosotros de hacer la entrega, vamos a hacer un pequeño video, vamos a poner fotos para que usted pueda ver, porque sé que muchos hermanos por las placas no pueden estar saliendo ni entrando. Entonces nosotros vamos a hacerlo con todo el protocolo, vamos a llevar alcohol y vamos a poner alcohol en las manos y vamos a hacer las filas a 2 metros, ¿verdad?, de estas personas. Gracias desde ya a todos aquellos que se han apuntado para aportar para que esto sea real. Muchas gracias, de verdad. Queremos orar por nuestros hermanos. También recordar que estamos orando en este mes por el país de Honduras. Honduras es un país especial, allá en Choluteca, en Mangulile, que queda lejos, en Valle Los Santos, en Tegun, Comayagüela, en Danlí, allá todos aquellos lugares. Un saludo fraternal a mis hermanos de allá. Dani es un hondureño que vive en Costa Rica, también un fuerte abrazo. Vamos a orar para que Dios ilumine nuestras mentes, hermanos. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por este día, por todo lo que tú nos has regalado hoy, Dios, cuando el ocaso está encima de nosotros, cuando ya hemos derrochado fuerzas para el trabajo, para el servicio hacia ti, Señor. Nos detenemos un momento para poder aprender de tu palabra, Señor, para poderte agradecer también
Papá, gracias, te agradecemos con el corazón por todo lo que tú has provisto. Nos has dado vida, nos has dado fuerzas para estudiar, para trabajar, fuerza para poder sacar adelante todas las tareas que tenemos. Bendice a cada miembro de la iglesia, Señor. Guárdalos en tu paz y en tu amor, y que estas enseñanzas que vamos a empezar a impartir abran nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ilumine en este momento. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a sacar, como dije, Apocalipsis 17. Quiero que todos tengan la Biblia. Dice así Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, dice, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y hoy vamos a ver el versículo que sigue, el 5, el 6 y el 7. Y en su frente dice, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dice Juan. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Teníamos y habíamos hecho una salvedad la semana pasada, que mucha gente confunde la ramera con la bestia. Recuerden que la ramera, la prostituta, está encima de la bestia. Y recordemos que habíamos dicho que la bestia es un sistema político. Un día de estos oí por la radio a un gran hombre que transmite mensajes por la radio diciendo que la ramera era todo un sistema. Déjeme decirle que la Biblia no dice que era un sistema. La Biblia identifica, que ustedes han leído el capítulo 16 de Ezequiel que vimos la semana pasada, la Biblia sí identifica y señala quién es la ramera. Lo bueno es que Juan, aquí en este texto, se queda anonadado, se asombra de ver quién era. Y entonces Dios le habla a Juan y le dice, vea Juan, sé que es un misterio, este misterio te ha dejado con la boca abierta, pero queremos decir esto, hermanos, hay personas que dicen que la ramera es todo un sistema. No, la ramera está bien identificada, la ramera fue una mujer con todos los dones de Dios encima, como habíamos leído, que se prostituyó y prostituyó los dones de la misma manera que hoy en día muchos pastores han prostituido dones de Dios. Y quizás usted, hermano, con todos los dones que Dios le ha dado a usted, no sé cómo los estás usando. Pueda que los estés corrompiendo, pueda que te hayas prostituido. Espero que no. Tienes que tener mucho cuidado con los dones que Dios te da. ¿Para qué son los dones que Dios te ha dado? Los dones que Dios te dio no es para que los prostituyas, para que los mezcles con este mundo. Los dones de Dios son para ponerlos al servicio de la obra del reino de Dios. Y Israel, recordemos un poco la historia, Israel fue elegida como nación para que esta nación fuera como un salero. La nación de Israel era como un salero donde Dios ponía la sal dentro de ella. Era la luz del mundo en ese momento, Israel.
Israel fue adornada con toda la riqueza de Dios. Dice un texto que leímos la semana pasada que tenía una belleza sublime, y esa belleza la tenía porque Dios había puesto toda la belleza de Él sobre ella. Muchas veces nosotros tenemos grandes dones, grandes talentos, y se nos olvida que es Dios que ha puesto todos esos talentos, esa belleza sobre nosotros para que podamos darle un buen uso. Israel prostituyó esos dones. Y siendo Dios la que la adornaba, siendo Dios la que le hacía bella, la que la hacía formidable, ella creyó que le pertenecía a eso, que venía de ella misma, como hoy mucha gente cree que lo que tiene viene de ellos mismos. La escritura es muy clara, todo proviene de Dios. Toda cosa, toda buena dádiva proviene de Dios, todo don viene de Dios. De los hombres no viene nada, solo viene la maldad y el pecado. Y vimos en un texto como nuestras obras, como dice por ahí Jeremías, son como trapos de, Isaías, nuestras obras, todo lo que el hombre puede hacer, para Dios son trapos de inmundicia. Entonces, hermanos, vamos a ubicarnos, ya vimos capítulo 17, versículo 1, 2, 3 y 4, nos queda ver el 5, 6 y 7. La ramera, según el versículo 5, tiene en la frente un nombre escrito. La escritura en la frente es una imagen muy familiar en Apocalipsis. La hemos visto a través de muchos textos donde este nombre se pone y es visto en los santos de la iglesia. Pero también es visto esta gran señal en la frente en los inicuos. Apocalipsis 3:12, que quiero que saquen. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, con mi Dios, y con un nombre nuevo. Apocalipsis 7:3 también dice, para ir probando esto, de que este nombre en la frente es muy familiar y es muy típico para los santos, pero también para los inicuos. Apocalipsis 14:1 dice: y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 140,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en las frentes. Es típico ver, y ese nombre que está en la frente también está sobre usted. Usted ha sido sellado por el Espíritu de Dios. Y también ese nombre en la frente ha sido puesto sobre los seguidores de la bestia. Hay una marca en los seguidores de la bestia. Y ve Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:16 dice: y hacía que todos, los pequeños y grandes, ricos y pobres y libres, siervos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en sus frentes, y de ninguno pudiese comprar o vender, sino que el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, la frente es especialmente señalada en el Antiguo Testamento como un símbolo de rebelión. Isaías 48:4 nos dice: porque conozco que tú eres duro, le dice Dios a Israel, y nervio de hierro tu cerviz, y tu frente de metal. Así que la frente es señal de una rebelión. Dios también señala no solamente a los suyos, y la frente tiene que ver algo para Dios. Es como cuando usted se presenta y usted tiene una marca en la frente, ya sabemos qué tipo de persona es para Dios, ¿verdad? Y también dentro de la cultura del pueblo cristiano, recuerden a Caín, tenía una marca ahí para que nadie lo matara. Ezequiel 3:9 también es un comprobante de esto. Dice: como diamante más fuerte que el pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengan miedo delante de ellos, porque es casa rebelde.
Entonces la marca, hermanos, en la frente es una marca que identifica a los rebeldes, pero también a los santos. Y es interesante esto. Jeremías 33:3 va a enseñarnos que la rebelde, la prostituta, tiene una señal en la frente. Jeremías 3:3 nos va a dar esta gran verdad. ¿Y a quién se está dirigiendo Jeremías 3? A Israel. Dice, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia de la tarde y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. Así que la ramera, según el Antiguo Testamento, y es aquí donde vamos identificando, no son casualidades que esto esté escrito, no es ninguna casualidad, hermano. Son referentes que la Biblia van comprobando sobre quién es la ramera. La gran prostituta, recuerden que Israel, Dios se la encontró ahí en el desierto, bañada en sus sangres. Y Dios la limpió, la lavó, así como lo ha lavado usted y lo ha limpiado. Dios lo encontró a usted, no en un rebaño, lo encontró en el desierto a usted. Marcados por el pecado, por la maldad. Y Dios viene y nos limpia y nos empieza a llenar de dones y de bellezas, como le ocurrió a Israel, que Dios la empezó a dotar de dones y de cosas bellas. Interesante todo esto, hermanos, queda claro lo que Apocalipsis capítulo 17, versículo 5 dice, y hemos probado cómo esta marca se pone también en los santos como se pone en la gente rebelde. Pero en este caso, Jeremías 3:3 enseña que esa señal la lleva Israel, porque Israel es una mujer mala y es también reconocida como una prostituta en el Antiguo Testamento. Pero el nombre escrito allí comienza con las palabras misterio. Pues pudimos leer lo que decía, y este es un misterio. Babilonia, la gran ramera, la ramera de las prostitutas. Y esto es un gran misterio. Sí, la prostituta es llamada misterio. Esto significa que ella aún en el momento en que será o es juzgada y condenada, todavía forma parte integral e importante del divino plan de salvación. Es increíble esto. Esto no puede ser verdad de Roma, jamás, ni de ninguna otra ciudad pagana, sino solamente de Jerusalén. Solo ella y no ninguna otra ciudad, hermano, será renovada y descenderá de los cielos sobre el monte Sión para celebrar un matrimonio con el Cordero. Es Israel. Dios ha transformado a Israel como a usted lo ha transformado. Lo que pasa es que mucho pueblo judío como nación, Israel como nación, todavía no ha llegado a un arrepentimiento total. Ahora la regla para que usted pueda entrar al plan de Dios es Jesucristo. Mucha gente ha hecho de Jesucristo una persona que tiene dos esposas con todo el sistema dispensacionalista. Jesucristo tiene solo una esposa, Jesucristo tiene solo un pueblo hoy en día. Ese salero de hoy, porque el salero que contiene la sal se llama iglesia. La iglesia es la única, dice la Biblia en Efesios 2, que Dios de los dos pueblos hizo uno solo. Y la única entrada, tanto para judíos como para gentiles, es Jesucristo. No hay ninguna que soy familia de Abraham, eso no existe. Es más, quiero contarle, hermano amado, que los israelitas han perdido toda identidad. Hoy vemos a mucha gente que anda buscando a ver si su nombre aparece dentro de los anales de los apellidos israelitas. Yo por un lado me salvé porque mi apellido es Benavides, Ben-Avides. Y mi apellido segundo materno es de descendencia judía. Pero realmente se ha perdido todo rastro, como se perdió el rastro del coronavirus hoy en día, se ha perdido todo rastro de una identidad judía. Los judíos se mezclaron de tal manera que ya realmente hoy en día no encontramos nosotros
algo de cepa, que sepamos que viene de Abraham, que viene de Moisés, nada de eso. Pero hay ilusos que andan ahí buscando si somos parte de la familia judía. Y no lo somos, hermano. Usted es un gentil igual que yo, un cholo, un indio, del cual Dios ha tenido misericordia. Apocalipsis 21:2, tratando de ir probando todo esto, que es la idea nuestra, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así que nadie va a frustrar las promesas de Dios. Israel, aunque se prostituyó, Israel, aunque no pudo cumplir, aunque se corrompió toda, vino Jesús de la cepa judía y Dios en Cristo cumplió la promesa de que de Israel venía la salvación. Esto no ha terminado. Esto es una verdad, hermanos. La salvación no es del pueblo judío, es de Cristo. Y Cristo viene bajo esa nación, como parte de esa nación, porque la promesa fue hecha a Israel. En el Antiguo Testamento podremos decir que Israel era el salero. Ahora el salero es la iglesia. Nosotros somos la sal y somos la luz de este mundo. Y entonces el salero esparce la sal por todo lado para poder salar esta tierra y darle una preservación al mundo. Hay algo interesante. En los días de la Biblia hay una voz de un ángel que toca la última trompeta. Y ese ángel dice, el misterio de Dios será consumido. Apocalipsis 10, versículo 7. Dice así, vamos a ir probando todo esto. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vea que este anuncio no es a los apóstoles, que también era para ellos, pero este anuncio de la consumación de ese gran misterio viene desde muy atrás, hermanos. El nombre simbólico de la ramera continúa. Babilonia la Grande, que es el título que se le da, porque ella es la heredera onomínima y de la antigua ciudad que era epítome de rebelión contra Dios. Mucha gente dice que es Babilonia, toma tan literal el texto, pero es que Babilonia es un símbolo, igual que la guerra de Gog y Magog, que yo expliqué en una de nuestras clases, que esa guerra no es Gog y Magog, se está simbolizando cómo era esa guerra, cómo fue que Gog y Magog luchó contra Israel y estaba destrozando a Israel, y de un pronto a otro Dios desde el cielo empezó a lanzar fuego y piedras contra esa ciudad de Magog, porque Gog era su rey. Y Dios, al ver a su pueblo sobrepasado de violencia, Dios interviene, y así va a ser en el final. En esa guerra de un pronto a otro Dios va a intervenir y dice que una piedra saldrá de ahí y cortará y va a despedazar a todos nuestros enemigos. Es interesante cómo esta Babilonia viene a ser un símbolo de esta mujer prostituta. Hay algo ahí que conecta un poco. Ustedes no sé si han leído en el libro de Daniel, cómo Dios le dice cuando Daniel revela aquella imagen. Recuerda una imagen que le aparecía a Nabucodonosor. Daniel, a la hora de interpretarle el sueño, le dice, la cabeza que era de oro, le dice a Nabucodonosor, ese eres tú. Dios llenó de gloria a Nabucodonosor. Era el más poderoso del mundo. Dios le dio dones a esa nación y Dios la levanta con un objetivo: ir a golpear fuertemente a Israel, porque Israel se había extraviado, se estaba prostituyendo con todos los que pasaban cerca de ella, como leemos en Ezequiel 16. Entonces es un símbolo, como también es un símbolo Babel. Vamos a ir a Génesis 11, versículo 1. Dice versículo 11:1, recordemos que este es el gran imperio de Nimrod. Dice, era entonces toda la tierra de una lengua, de una misma palabra, y aconteció que
como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar, o sea, una planicie, y se asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y hagamos ladrillo en el lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuera esparcido sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen una misma lengua, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada el nombre de aquella tierra Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Yo quiero que usted se lea en su casa, hermanos. La vez pasada lo puse como una tarea, el capítulo 50 y 51 de Jeremías. Yo quiero que usted se lo lea. Y ahí vamos a tener en el transcurso de la semana, tal vez por el WhatsApp, algunas preguntas. Porque usted tiene que leer. Recuerde que una de las tareas del pastor es dejar tareas. Valga la redundancia, tenemos que dejarle las tareas a ustedes para que ustedes en casa puedan crecer leyendo, estudiando la Biblia, allá en los tiempos que ustedes puedan tener de ocio. Abran sus Biblias y recuerden, el pastor dijo Jeremías 50 y 51. Son dos capítulos interesantes que usted tiene que leer. El nombre también sirve para recordar, estamos hablando de Babilonia, para recordarnos su alto llamado, que fue criada para ser la verdadera Babilonia. La Babilonia de la antigüedad era llamada la puerta de Dios. Hay en la Biblia textos muy difíciles de entender. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, Dios le dice a uno de los reyes medo-persa, a Darío, le dice, siervo mío. A un déspota guerrillero que era sangriento, Dios lo llama siervo mío. Babilonia, Dios la llama puerta de Dios. En vez de eso, sin embargo, hermanos, Israel ha seguido los pasos de la antigua Babilonia en su rechazo apóstata del señorío de Dios sobre ellos. Por eso no podemos tomar Babilonia tan literalmente, porque no podemos decir eso, como decía este pastor en un programa radial. Él decía que Babilonia es un sistema. No, Babilonia es la gran ramera, es la gran prostituta, y la que se prostituyó en el Antiguo Testamento fue Israel. Y eso no cambia. Y entonces, al igual que Magog, repito lo que dije más tarde, que es representado más adelante como la batalla final de Apocalipsis, lo que hace Juan es mandarnos atrás para ver el evento de Magog con su rey Gog y cómo Dios intervino en esa guerra. Así va a ser al final. Todos los pueblos de la tierra se van a poner listos para la guerra. Y van a querer destruir a los santos, la iglesia, el famoso salero que estoy hablando, el salero que esparce sal por todo el planeta. Hermanos, y ahí estamos llamados todos, de todas las denominaciones. Estemos bien en algunos temas o estemos mal, Dios nos ha llamado a predicar las buenas nuevas. Y déjeme decirle, hermano amado, que Dios ha llamado a muchos a través de iglesias que andan un poco heréticas. Y es que no es la iglesia la que llama. Nosotros hacemos la misión, pero el llamado viene directamente de Dios. Y Dios llama a través de lo que sea. A un hombre por allá le habló a través de un burro y él pudo convertirse y pudo cambiar su actitud a uno de los grandes profetas antiguos testamentarios. Ahora, hermanos, ya identificada la bestia, porque habíamos hablado que la bestia era un sistema o una nación que en aquel tiempo era Roma.
en los tiempos en que Juan escribe, esa famosa bestia es Roma. Y sobre esa bestia, recuerden que cuando Jesucristo vino, tienen que recordar esto, la semana pasada lo enseñé, cuando Jesucristo vino, la gran ramera que era Israel estaba tendida en la cama con el César para poder sobrevivir, para poder estar bien y sobrevivir, porque había que sobrevivir. Ellos vendieron todo su cuerpo, al extremo que en un momento preciso dijeron en San Juan: no tenemos más rey que César. Esa fue la proclamación de los grandes de Israel. Y hoy en día muchas iglesias, como dije la semana pasada, están vendiendo su vida y están vendiendo las ovejas a costo de poder sostener sus placeres, poder sostener su grandeza. La confusión que aquí se ha creado es que el misterio de la iniquidad, ese misterio de la iniquidad ya empezó. En segunda de Tesalonicenses, hermanos, 2:7 dice: porque ya está obrando el ministerio de iniquidad. Vea qué interesante que algunos tiran ese texto para futuro. Pero en el tiempo de Pablo, que Pablo es el que escribe esto, dice Pablo: ya, en este momento que estamos, ya ese misterio de iniquidad está caminando. Solamente espera hasta que sea quitado un medio, el cual ahora le impide. Y ese medio es la iglesia. La iglesia, hasta que sea levantada, entonces ya cesa todo esto. Porque todo va a terminar en la gran transformación cuando Cristo aparezca entre las nubes para transformar a su iglesia. Esta famosa Babilonia, hermanos, es la madre de todas las rameras. Y hay un correspondiente aquí con Jezabel y sus hijos, de los cuales se habla en Apocalipsis 2:20, a una de las iglesias, y quiero que lo tenga ahí, vamos a leerlo. Mas tengo, dice la Escritura, unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel. Vea qué interesante, Jezabel estaba muerta, Jezabel estaba en los tiempos de Eliseo, de Elías, pero se hacen referencias para poder entender la corrupción que hay ahí, como ramera, como prostituta, como una mujer mala que hacía alianzas terribles con el pueblo, con otros pueblos, siendo ella la esposa de un rey de Israel. Y entonces Juan saca toda esta gran realidad. Tenemos que sentar estos pasajes bien claros, hermanos. Esta Jezabel se decía que era profetisa. Una mujer que engaña, dice la Escritura, enseña y engaña a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos, versículo 21, y le ha dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. 22, he aquí, yo la echo en cama y a los que adulteran con ella en gran tribulación. Si no se arrepienten de sus obras, dice, si no se arrepienten de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones, son las entrañas del hombre, y los corazones. Interesante. Recuerden que para el judío el alma estaba dentro de las vísceras. No estaba como hacemos los occidentales, que decimos que está aquí en el cerebro. Realmente aquí en la cabeza lo que hay es un cerebro que funciona como aquí hay un corazón que bombea sangre. No sabemos dónde está el alma. El alma está en todo nuestro ser. Es más, no somos un cuerpo con alma, somos una alma con cuerpo. Es muy distinta a la filosofía cristiana. Pero la Biblia, los judíos dicen, y que escudriño los riñones y los corazones, o sea, todas las vísceras, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Este ministerio de Jezabel estaba en los tiempos de las iglesias de Tiatira. Ahí había un problema muy similar, como creo que hoy hay problemas similares. Hoy hay muchas Jezabeles metidos en las iglesias. Ayer estaba escuchando una mujer profetisa, se hace llamar profeta, hablando un montón de sandeces sin abrir la Biblia y diciendo sus apreciaciones y lo que ella piensa. Hermanos, los pastores, los hijos de Dios que predicamos la palabra,
No podemos predicar lo que pensamos. Tenemos que hablar lo que la Biblia dice y darle una buena respuesta con la palabra misma, lo que uno está exponiendo. Ezequiel 16, que es el capítulo que quiero que se lean, versículo 44 dice, Ezequiel 16, léase todo el capítulo, hermano, pero vamos a leer el versículo 44. He aquí todo aquel que cita proverbio repetirá este proverbio acerca de ti diciendo, de tal madre, tal hija, hablando de Israel. Eres hija de tu madre que aborreció a su marido, porque Israel aborreció a su marido, es más, lo abandonó. Y no solamente abandonó a su marido, como dice el texto, sino a sus hijos. Y hermana de tus hermanas que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre era hitita. ¿De quién se está refiriendo aquí? De los judíos. Vuestro padre era un amorreo. Y tu hermana mayor es Samaria. Yo no sé si aquí esto será un sistema, pero aquí creo que Dios, el profeta, está identificando y poniendo el punto en la llaga. ¿Quién es esta prostituta? Y no puede ser otra más que Israel. Tu hermana mayor es Samaria, que con sus hijas habita al norte de ti, dice. Y tu hermana menor es Sodoma. Mucha gente cree que Sodoma y Gomorra eran pueblos fuera, no, estaban ahí cerca del Mar Muerto. Es más, hay una historia que estuve leyendo un día esto, que es debajo del Mar Muerto que están estas dos ciudades. Pero bueno, eso se lo dejo a los arqueólogos. Un arqueólogo estaba dando ahí sus números de que sí, ahí está sumergida, que por eso el Mar Muerto es excesivamente salado. Pero el versículo 46 dice, tu hermana menor, le dice a Israel, es Samaria, es Samaria, y tu hermana menor es Sodoma, que habita al sur de ti con sus hijas. Pero no solo has andado en sus caminos y has hecho según sus abominaciones, sino que, como si fuera muy poco, te has corrompido más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, declara el Señor, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como tú y tus hijas habéis hecho. Si nosotros a veces hablamos de la corrupción que había en Sodoma y Gomorra, aquí el profeta dice, mire, es una belleza lo que hicieron esas dos ciudades. Tú has hecho algo peor, has hecho cosas horripilantes. Hermanos, esto en comparación que describe a Jerusalén como la madre de las rameras. Aquí estamos viendo cómo el profeta está definiendo a Jerusalén como la madre de estas rameras. Versículo 6, vamos a ir al versículo 6 del capítulo 17, que es el que estamos analizando. Ya pudimos ver el 5, ahora vamos a ver el 6. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dice Juan. A mí me gustó eso porque está dando vueltas. Se quedó asombrado de una manera increíble que dice que quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, versículo 7, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Recuerden que la mujer venía, la prostituta, sobre una bestia, la cual tiene 7 cabezas, y los 10 cuernos. Y sabemos que Roma está sentada sobre 7 montes, y esto la identifica muy claramente. Ahora vamos a ver qué es lo que la ramera tiene en la copa. La demoníaca comunión con la cual ella y sus amantes se están embriagando. Apocalipsis 14:8, hermanos, dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Esto es un poco difícil entenderlo, pero sabe que Dios, y si usted puede leer todos los textos donde Dios pone a Israel bajo esclavitud, Dios viene a agredir a las otras naciones. Dios golpeó a Babilonia, Dios golpeó a Siria, Dios golpeó a Roma, golpeó a Grecia, golpeó a los medos persas.
O sea, Dios, a pesar de la corrupción que tiene Israel, y que Israel ha vendido todos los dones, los ha corrompido, Dios viene en defensa de su pueblo porque Dios es fiel y es amante de esa prostituta. Y hay que leerse el libro de Oseas, que habla de Lo-Ami y Lo-Rami, interesante, las dos, cómo Dios despacha una, no la ama, y la otra sí. Y se prostituyeron. La mujer tuvo 2 hijas y esta mujer se prostituyó. Y entonces, hermanos, vino esta famosa prostituta, venía con una copa que era una comunión demoníaca. Ella dio a beber juicio a todas las naciones con las cuales hizo pacto. Israel era el salero antiguo testamentario, tenía que llevar la luz a las naciones, tenía que llevar la sal para preservar el mundo, pero Israel se corrompió como cualquier otra nación. Y en la semana pasada habíamos hablado de este tema y cómo se asentaba sobre las muchas aguas. La sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Este es el vino de su fornicación, el sacramento de la apostasía, de la verdadera fe. Apostataron la verdadera fe, el alimento inmundo en última instancia. Esto es lo que esta copa tiene en su mano y la que derrochó sobre todas las naciones. Es muy interesante ver esto en Levítico 17:11. Vamos a probar un poquito algunas cosas de por qué hablamos de esta comunión demoníaca y por qué esto trae juicio también. Levítico 17:10 dice: y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y le cortaré dentro de ese pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, dice la Escritura. Y yo os lo he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. La sangre que demanda hoy en día, voy a detenerme ahí en versículo 11, la sangre que demanda hoy, Dios le pone una demanda a Caín porque está demandando la sangre de su hermano. La sangre, esto es un texto que lo han usado para no comer nada que tenga sangre. Bueno, y que no le pongan sangre en un hospital. Mi suegra murió por eso, porque ella era testigo de Jehová y ella no permitió que le pusieran sangre y se murió. Eso no es lo que está diciendo el texto, hermanos. El texto está hablando de derramar sangre para salvar y derramar sangre también para enviar a juicio, porque Cristo derramó toda la sangre por nosotros para salvación. Dice el versículo 12, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ustedes, que cogiere caza de animal o de ave que sea de comer, derramará su sangre. O sea, tiene que derramar su sangre. Aquí yo no sé, mi hermano Mauricio que trabaja en Pollos Pipasa, ahí es un guindajo de pollos ahí que se desangren. Eso es lo que está hablando la Biblia. Si usted quiere comerse un animal, tiene que dejarlo desangrar. Era una regla sanitaria que Dios le estaba poniendo, pero también en esa regla sanitaria había implícito una enseñanza para nosotros y para ellos también. Por eso, por lo tanto, así ha dicho Dios a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que comiera será cortado. Aunque es verdad que Roma se convirtió en un gran perseguidor de la iglesia porque lo persiguió. Recuerden que la matancinga de niños no lo hizo Roma. Mucha gente, yo he hablado con personas de muchos años en una iglesia y han creído que la matazón de niños la hizo Roma. Hermano, Herodes era un rey de Israel. Era de la tierra de Edom. Su papá, Herodes el Grande, estaba el tetrarca y eran 3. Eran judíos.
no eran romanos, así que el gran sacrilegio, esa matancinga de niños que hizo, que fueron muchos niños, fue un rey romano quien lo hizo. Era un edomita, era de la tribu de Edom, era judío, aunque era una mezcla, pero era un rey que tenía Israel en su tiempo. Eso tenemos que tenerlo claro. Aunque Roma persiguió a la iglesia y es uno de los grandes perseguidores, debemos recordar también que Jerusalén fue la preeminente transgresora en este respecto. La persecución romana ocurrió por instigación del pueblo judío, para conveniencia de ellos, como nos informa constantemente la Biblia en los libros de Hechos, y vamos a ver un poquito unos textos ahí para poder corroborar esto. Mateo 21:33. Todos los profetas, mire, todos los profetas de Israel fueron asesinados por el mismo pueblo. Aún Cristo fue asesinado por la prostituta de Israel, y tenemos que hablar con esa fuerza, hermanos. Hay pastores que les da temor hablar con esta fuerza. Es que tenemos un respaldo bíblico para decir que Israel se prostituyó y fue la prostituta que mató a todos sus profetas, incluso al Mesías. Mateo 21:33 dice, hay una parábola maravillosa aquí que nos deja a nosotros perplejos. Oíd esta parábola, dice Jesús de la propia boca del maestro. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la dio a rentar a labradores. Y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores a quien le había rentado el terreno para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos hirieron y a otros mataron, y a otros apedrearon, dice la Escritura. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Quiénes hicieron ellos? ¿Quién es el labrador aquí? Israel. A Israel se le rentó, se le dio, como se le dio a Adán, toda la mayordomía de esa creación bella que Dios hizo. Pues a Israel Dios forma una viña bonita, que ahí usted puede ver de Isaías capítulo 2, es una belleza. Perdón, Isaías capítulo 5. Es un canto fúnebre que Isaías hace, donde Dios dice, mire, yo no sé qué más puedo hacer por usted, ya quité todas las piedras, elaboré la tierra, sembré buenos viñedos, no sé qué más puedo hacer por ustedes. Ustedes siguen, hablándole a Israel, siguen haciendo todo a la inversa. Es interesante ver las 7 iglesias cómo son tocadas por el Señor. Yo creo que ahí tenemos que estar nosotros metiéndonos. Hay un proverbio que dice que Dios nos da conciencia para podernos examinar. Yo creo que los cristianos somos un poco inconscientes. Tenemos que examinar, hermanos, no solamente nuestras vidas, el hacer de nuestra iglesia. A la postre, dice el versículo 37, les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle. Viendo al hijo, dijeron entre sí eso. Y tomemos su heredad, dice, versículo 39 dice, y tomándolo echaron fuera de la viña y lo mataron. Así que la Biblia atestigua que quien asesinó fue la ramera, fue Israel quien asesinó al Mesías esperado por ellos. Versículo 40 dice, pues cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Eso dijo Jesús. Decidle a los malos destruirá miserablemente y su viña dará a rentar a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Dijo Jesús, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Pero el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos.
Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Vea, esto es trágico. El reino de Dios le es quitado a ese salero. Dice, y le será dado a gente que haga los frutos de él. Y el 44 dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere se le desmenuzará. Hermanos, esto es fuerte y viene de la boca de Jesucristo. Ahora Hechos, que lo escribe el apóstol, no es un apóstol, lo escribe el médico Lucas. Recuerden que Lucas no es un apóstol, pero escribió el evangelio, el tercer evangelio. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, le dice, y son judíos, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Pregunta aquí. Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregados, habéis sido entregadores y matadores, que resistís por la ley por disposición de ángeles, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vea qué acusación más seria está haciendo aquí el libro de los Hechos. Terrible. Y el que habló esto después lo apedrearon y lo mataron. Y ustedes saben de quién estoy hablando. Uno de los mártires de la iglesia. ¿Quién mató a uno de los mártires? Aunque hubieron muchos, ¿quién mató a uno de los mártires? Pues los mató Israel. Como dice San Juan 18:24, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hermanos, qué horroroso. ¿En dónde se halló la sangre de la muerte de los santos y de los que han sido muertos en la tierra? Fue la que hizo matancingas de niños, mató profetas, mató al Mesías. La gran prostituta que se sienta sobre esa bestia. Jerusalén fue la gran perseguidora de los profetas por excelencia. Por eso lo que estamos leyendo en Apocalipsis 17 tiene un sentido, hermanos. Pero no siempre es fácil mirar con los ojos teológicos. Aquí los teólogos a veces nos confundimos. En el momento de su gloria, una ramera de éxito es hermosa y atractiva y seductora. La palabra de Dios es realista y no pretende que el mal aparezca siempre repulsivo. Esto es de cuidado. Hoy muchos están siendo encantados por encantadores, pastores que son como aquellos que dominan una culebra y la encantan y la menean para todo lado. Génesis 3:6, vamos a ver que la tentación, hermanos, de pecar puede ser muy atractiva. Pueden que hayan doctrinas muy atractivas, doctrinas bellísimas. Pero ojo, porque siempre el pecado se manifiesta así, siempre el error y la maldad se manifiesta como algo bello, como algo que a mí me gusta. Mire, yo he estado hablando con mucha gente y todos tienen una opinión de Dios. No dejan que Dios se muestre a ellos a través de la Escritura. Es que yo no creo que Dios pueda hacer así. Yo no creo que Dios pueda hacer así. Entonces yo les digo, bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿A usted le parece que Dios es como usted, un bonachón? Pero no, Dios es Dios. Y el hombre en nada se parece a Dios, ni Dios en nada se parece al hombre. La imagen que había de él en nosotros se distorsionó toda. Así que no nos parecemos. Yo no soy hombre, dijo Dios, para mentir. Yo no soy hombre, en mí no hay sombra de variación. Nosotros variamos mucho. Génesis 3:6, que es el famoso texto de nuestra caída. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos y árbol de codicia para entender, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido y comió con ella. Hermanos, es deseable, es codicioso.
estas doctrinas que son tan bellas. Ay, yo he oído mucha gente, qué lindo habla ese pastor. Mira, hay un pastor hoy, Grebel, es un pastor argentino que está en Estados Unidos, habla bellísimo, pero hay que analizarle su doctrina, hay que analizarle su teología. Yo hace muchos años, cuando estaba uno de los grandes predicadores aquí en el argot del cristianismo, Jimmy Swaggart, que hasta yo lloraba con él se ponía a llorar ahí, yo me pegaba y sonaba a la nariz la corneta. Pero en un momento a otro me di cuenta que la cristología de él estaba un poco torcida, y realmente estaba muy torcida. ¿Cuántos se dieron cuenta? ¿Cuántos de estos pastores que era encantador oírlo hablar, bellísimo oírlo hablar, hasta llorábamos, pudimos detectar que algo andaba mal? Pues sí, andaba mal la cristología, estaba totalmente perdido. Y no solamente eso, después le salieron, como predicamos el domingo, le salieron los sapos y la culebra del corazón, que tenemos que lidiar con ese pecado. Segunda de Corintios 11:13, ya casi terminamos. Porque estos falsos apóstoles, dice Pablo, son obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstol de Cristo. Como hay muchos hoy, aquí tenemos muchos apóstoles en Costa Rica que hablan muy lindísimo. Hoy, un día de estos oí al profeta de Costa Rica hablar un montón de sandeces, y ustedes saben de quién estoy hablando. Y hay que decirle a este señor, mire señor, usted parece un brujo hablando, dando predicciones sobre Costa Rica. Usted es un mentiroso, un farsante, y hay que decírselo al famoso apóstol de Costa Rica. Ustedes saben quién es. Versículo 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Ojo, porque Satanás puede ponerte cosas muy bellas, que suenan muy bonito, que al oído parecen bien, pero no tienen que ver absolutamente nada con la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, al contemplar Juan a la gran ramera, quedó bastante engañado, fascinado por su belleza, sí. Se asombró, y con gran asombro, como dice versículo 13, 3 y 4, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón. Son bellísimos, suenan bien, son atractivos. Pero déjeme decirle, hermano, que esos dragones que son sistemas, y esta prostituta que se asienta, que no es la iglesia católica, mis hermanos católicos, tengan un poquito de paz, que son la ramera. Hay muchas cosas que tienen que arreglar ustedes, el Papa y un montón de gente, pero no son la ramera. Tienen que, como le ocurre a las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias, tienen que arrepentirse y cambiar, como también nosotros tenemos que arrepentirnos y cambiar un montón de cosas. Somos excluyentes los reformados a veces, solo nosotros y nada más nosotros. No, mire, yo tengo una gran amistad con pentecostales, con liberales, con todos, son mis hermanos. Tengo que amarlos, son diferentes y no me voy a poner a pelear con ellos. Algún día Dios va a tocar sus corazones. Ya muchos se han venido arrepintiendo. La teología de la prosperidad está cayendo y muchos se van a tener que arrepentir. Pero hermanos, si nosotros cerramos la puerta, hacemos una burbuja, como dicen ahora en el argot, de ahí no van a poder nunca entender, porque nosotros supuestamente somos los que entendemos. Así que tengamos mucho cuidado. Por lo tanto, dice, el ángel lo reprende y le dice a Juan, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras, Juan? ¿De qué te estás asombrando? ¿De qué cosa quedaste con la boca abierta? Juan registra esto, él lo escribe para amonestarnos a nosotros, a todos los que vamos a leer este texto, nos va a amonestar, y que no se dejen seducir por esta ramera, porque ella es hermosa y es impresionante. El antídoto central, hermanos, para estas artimañas que nos engañan de la falsa esposa, es entender el verdadero misterio de la mujer y de la bestia que la transporta. A todo, ahora el ángel
revelará la naturaleza de la alianza de esta ramera con la bestia, su oposición a Cristo y su inminente destrucción. Esto es inminente, la destrucción de este pueblo. Y ocurrió en los años 70 y va a ocurrir nuevamente. Los lectores de Juan deben entender que no hay ninguna esperanza para una reforma desde adentro. Miren, le dice, vean, Israel no tiene una reforma desde adentro. ¿Sabe cómo pasó esto? Como en 1517 no había esperanza para que la iglesia de aquella época se reformara. Solo un loco por allá quiso hacer esto, que fue Erasmo de Rotterdam. Él quiso hacerlo, pero siempre se acobardó. Pero vieron valientes como Martín Lutero, como Zwinglio, como Congrel, como el mismo Calvino. Fueron hombres valientes. Desde adentro, hermanos, no va a venir ninguna reforma. Esta es la enseñanza que Juan le está diciendo. Por ahí anda un salero nuevo que se llama Iglesia de Jesucristo. Ellos iban a traer una reforma a toda esta falacia que esta mujer prostituta ha hecho. Jerusalén está implacable en guerra con Cristo y con su pueblo. La que una vez fue santa ciudad es ahora una ramera. Hermanos, que Dios nos ayude a entender. Es el único antídoto a leer las Escrituras y qué nos dicen ellas con respecto a este tema. Este ha sido parte del tema de cómo identificar la ramera. Hemos usado textos bíblicos para poder reforzar lo que Apocalipsis 17 habla. Y no es una locura, y perdónenme a todos aquellos ilusos que creen que estamos golpeando su ideología, su pensamiento. No, Señor, queremos que la Escritura nos hable. Cristo habla a través de su palabra. Y su palabra es verdad, dijo Juan. Santifícalos en tu verdad. Y hermanos, toda cosa que nos encontremos en Apocalipsis, hay que ir a esculcar en el Antiguo Testamento, a ver de qué está hablando Juan. Nuestro hermano Juancho algo nos está diciendo. Juan tiene la respuesta y Juan dice, mire, no estoy hablando nada que esté fuera de la palabra. Váyase para atrás y empiece a buscar qué estoy hablando yo. Hermano, seguiremos ahí con otros temas como las 7 iglesias. Vamos a ir viendo una iglesia, una por una de las 7. Y vamos a empezar a dar un panorama, porque en esas 7 iglesias tenemos nosotros como iglesia cosas de las cuales tenemos que cambiar. La iglesia tiene que perfeccionarse, tiene que ser perfecta. Así como Cristo, Dios es perfecto, sed vosotros perfectos, dice la palabra. Que el Señor me los bendiga. Recuerden a los hermanos, el viernes vamos a ir a repartir comida a los indigentes. No se les olvide cooperar, hermanos. Y hay hermanos que están cooperando con frijoles, con arroz, salchichón por allá. Vamos a llevarle un desayuno bien fuerte a todos estos indigentes que están en la calle, que necesitan el apoyo de la iglesia. La iglesia tiene que verse, no solamente tiene que oírse. Tiene que verse en las comunidades, en los pueblos. Hermanos, gracias a todos. Recuerden que los que van a cooperar, llamen a Yanna. Ustedes van a aportar dinero, bueno, mi hija lo pone y después ahí nos arreglamos en todo este cambalache. Que Dios me los bendiga. Estén orando, por favor, por esta actividad el viernes de servir a las personas más indefensas, a los menos que tenemos en este momento, que son los indigentes que deambulan. Se nos ha cargado de indigentes, Esparza. Antes íbamos a Punta Arenas porque habían hasta 100 indigentes que atendíamos. Hoy es aquí, hermanos, el problema, en nuestra propia comunidad. Y tenemos como iglesia que levantar la mano y decir, Señor, heme aquí. Estoy listo para servir a uno de tus pequeñitos. ¿Quién quita, hermanos, si uno de ahí salga? ¿Recuerdan cuando teníamos un ministerio de enfermos de SIDA? Vimos la obra de Dios, vimos enfermos de SIDA, los vimos cambiar completamente, porque este es el trabajo que la iglesia tiene que hacer, llamar a todas las ovejas, de todos los extractos, de todos los niveles, de todos los colores, de todos los idiomas. Esa es nuestra tarea.
Recuerden que estamos orando por la nación de Honduras. Un saludo para mi hermano hondureño que estuvo en la iglesia un día de estos tocando con su saxofón. Por Dani, muchas gracias Dani. Y por todos los pastores de allá de Tegu, de Comayagua, de Comayagüela, de Choluteca, hermanos allá en la iglesia de los Mangos, un abrazo muy grande. Sé que ustedes me escuchan en diferido porque están en este momento también atacando con la palabra a esta nación. Vamos a orar, Señor. Padre, damos gracias en esta noche. Te alabamos, te bendecimos y damos toda honra y gloria, Señor, porque nos estás instruyendo para no ser seducidos. Hoy en día hay muchos hermanos seducidos, Señor, queriendo vivir como judíos, creyendo que de ahí viene toda la salvación, que ahí va a aterrizar el Señor Jesucristo, sin entender que son nombres simbólicos, temas simbólicos. Ayúdanos, Señor, a quitar este literalismo de nuestras mentes y hacer buenas exégesis con los textos. Ayúdanos, Señor, a caminar. Bendice a todos mis hermanos pastores de Occidente, bendícelos, Señor. A mi hermano Orlando, a mi hermano Diego, a mi hermano de Palmares, Señor, a Marvin, bendícelo mucho, a Enrique, a Franklin. Bendice a todos estos pastores que están guerreando, Señor, que están luchando en la obra para llevar tu palabra y tu palabra sanamente, sin tapujos, sin engaños. Bendícelos. Bendice a mi hermano Eddie, que es el gestor de todo esto, Señor. Y guárdanos en completa paz. Bendice a mi hermana Vivian, a mi hermana Ivania, por las cuales estamos orando nosotros, por mi hermano Mauricio, Señor, que lo vamos a integrar a este mes de oración. Muchas gracias, que toda la alabanza y toda la gloria sea para ti, Señor. Danos fuerzas en este sueño que nos vas a regalar para que mañana podamos hacer un derroche de energía en nuestras labores. En el nombre de Jesús, hermano, que Dios me lo bendiga y que Dios abunde en sus corazones. Amén y amén.